Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado revisando en lo que vendría a ser la configuración de nuestro entorno de desarrollo, así como un pequeño ejemplo de la relación de uno a uno utilizando JPA y Hibernate como implementación. Vamos a trabajar con STS, que es Spring Tool Suites, para este ejemplo. También vamos a trabajar con la base de datos MySQL y vamos a elaborar el ejemplo que les había comentado. En principio, les muestro que yo tengo esta versión de Java. Voy a entrar a mi CMD o mi línea de comandos. Coloco Java menos V o version y tengo la versión 17 como pueden ver. Sí, o sea que voy a poder trabajar con 17, 11 y 8 ya que hay algunas características que se empatan, por así decirlo, ¿ok? También tengo Maven, tengo Java y tengo Maven de la versión 3.94. Algo importante es que por qué no sé si han visto o han podido notar que se configuran unas variables de entorno. De manera general, siempre que nosotros queremos o quisiéramos, mejor dicho, ejecutar ciertos comandos de programas que instalamos en nuestro computador y nosotros quisiéramos ejecutar estos programas dentro, en este caso, de una línea de comandos, tenemos que agregar al pad o al root pad principal de nuestro sistema operativo, ¿no? A lo que me refiero es de que yo he configurado dentro de mi pad Java y he configurado Maven y es por eso que yo puedo utilizar este tipo de comandos dentro de mi interfaz. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? En principio tenemos que ubicar o saber bien dónde están instalados nuestros programas. En mi caso me voy a mi disco local C. En archivos de programa, en la parte de Java yo tengo dos versiones. Tengo Java 17 y tengo Java 8. ¿Ok? A su vez, también en mi disco local C tengo Apache Maven 3.8.6. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo dónde están ubicados esto, le voy a dar un pequeño overview de cómo es que se configura para poder para poder ejecutar estos comandos dentro de la línea de comandos, valga la redundancia. No es necesario que estén configurados, pero es una muy buena práctica si por A o B quisiéramos hacer alguna compilación, sea en Java o sea en Maven, de manera externa del IDE que podemos estar trabajando. ¿Ok? Me voy a Windows y voy a la parte de editar variables de entorno del sistema. Me va a aparecer una ventana como esta. Me dirijo a la sección variables de entorno y acá en la sección variables de entorno voy a tener lo siguiente. Yo he creado dos variables, una variable llamada Java Home y una variable llamada Maven Home. ¿Cómo se crean las variables? Solamente le tienes que poner clic en el botón nuevo, pones el nombre de la variable y el valor. El valor puede ser un valor literal o un valor que tú examines de un directorio o de un archivo. En mi caso, yo he creado una variable Java Home y le he colocado la dirección en el cual está ubicada mi, 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 mi directorio o mi carpeta de mi JDK. También he creado otra variable llamada Maven Home que está y le he puesto el valor que es la dirección donde se encuentra mi directorio o mi carpeta de Maven. ¿Ok? Eh, Posteriormente de haber configurado estas variables, los agrego al pad principal. Este pad es un conjunto, inclusive lo voy a abrir ahorita, es un conjunto de propiedades, ¿no? Que van a ser de alguna manera u otra públicos para nosotros poder trabajarlos dentro de una interfaz de línea de comando. ¿Ok? Entonces lo que he hecho básicamente hay una sintaxis que se tiene que hacer para poder trabajar con esto. Le pongo porcentaje, el nombre de mi variable, porcentaje nuevamente, un backslash y bin. Esto va a funcionar tanto para Java y tanto para Maven. Pero, ¿qué significa esto? Básicamente con estos valores de acá, nosotros estamos perdón, a un valor de accediendo al valor de nuestra variable. Java Home, que corresponde, por ejemplo,
a C Program File Java JDK 17.02 y estoy accediendo a una subcarpeta bin. Si nosotros queremos hacer un símil, nos dirigimos a un disco local C, archivos de programa, Java, JDK 17 y estamos entrando a la subcarpeta bin. ¿Y por qué? Porque acá están los ejecutables, en este caso del JDK o de Java, para poder trabajar con la línea de comando. Vamos a tener, por ejemplo, a ver, por acá está, los ejecutables de Java. Sí, acá está, java.exe. Y es gracias a este .exe que nosotros podemos ejecutar comandos como Java Version. Porque estamos llamando directamente a este programa de acá que está dentro de bin. Es por eso que nosotros colocamos acá bin. Igualmente, si nos vamos a nuestro caso de Maven, vamos a tener algo similar. Me voy a mi carpeta perdón, me voy a mi disco local C, a Apache Maven, a la carpeta bin, y acá voy a tener mis ejecutables. En este caso, maven.cmd para poder trabajar con los comandos de Maven. Es por eso que nosotros hacemos esta configuración siempre y cuando querramos trabajar con estos comandos dentro de valga la redundancia, dentro de un interfaz o línea de comandos. En este caso, nuestro popular CMD. ¿Ok? Eso es en principio. Después yo tengo ya descargado acá en mi carpeta de descargas STS, que es el IDE que vamos a trabajar para este ejemplo. STS es Spring Tool Suite, ¿no? Es un archivo comprimido que ya les estaba mostrando en clases cómo se puede descargar. Si no, simplemente googleas STS y lo descargas, te genera un comprimido. Este comprimido obviamente lo descomprimimos y nos va a generar una carpeta como esta de acá. Es una carpeta que dentro de esta carpeta tiene un ejecutable. Si yo ingreso a esta carpeta, voy a tener esta otra subcarpeta que va a contener ya el ejecutable de la herramienta Spring Tool Suite. ¿Sí? Esto es para el IDE que vamos a trabajar. Lo otro, como les estaba comentando, vamos a trabajar con este modelo de ORM, tanto utilizando, trabajando y conociendo las especificaciones de JPA y trabajando con la implementación que es Hibernate. Entonces lo que nosotros vamos a trabajar es la relación que hay entre estas clases para poder generar tablas, ¿no? Para eso necesitamos una base de datos. Hay dos maneras de poder trabajar con la base de datos. La primera manera, no sé si lo comenté, pero vamos a trabajar con MySQL como gestor de base de datos. ¿Ok? En resumidas cuentas, vamos a trabajar con Java dentro del IDE STS. ¿Ok? Vamos a trabajar con la API de JPA utilizando Hibernate como proveedor, ¿no? del ORM de JPA. Vamos a trabajar con el gestor de base de datos MySQL y para mi caso voy a trabajar con un cliente de base de datos llamado dbeaver. Puedes trabajar con MySQL Workbench sin ningún tipo de problemas. En mi caso voy a trabajar con dbeaver, ¿no? Ahora, como les comentaba, hay dos maneras de poder tener nuestra base de datos. Instalando, que creo que muchos de ustedes ya han hecho anteriormente, instalando MySQL dentro de su computadora, ¿no? O levantando un contenedor de MySQL. Están las dos maneras. En mi caso, para este ejemplo, yo voy a ejecutar un contenedor que ya tengo armado. Simplemente les voy a dar un pequeño overview, no me voy a extender en en esto porque no es mi intención. Ya va a haber momento para poder ir explicándoles, ¿no? Lo que yo tengo acá, tengo un Docker Compose, simplemente lo estoy comentando, no voy a profundizar en esto. Y lo que estoy haciendo, estoy construyendo una imagen, estoy construyendo una imagen basándome en otra imagen, en este caso la de MySQL. Estoy creando las variables de entorno, en este caso un root password y un MySQL database, en este caso mi root password va a ser MySQL, ¿ok? O sea, prácticamente mi contraseña es MySQL y
y mi root es root, por así decirlo, estoy creando ya una base de datos llamada Codeby. Esta es la base de datos que yo voy a necesitar crear o que cuando se levante mi contenedor, o en otras palabras, cuando se levante mi servidor de base de datos, yo voy a tener ya esta base de datos creada, ¿no? Tengo los puertos que, como les había comentado, por lo general MySQL expone el puerto 3306, ¿no? Acá lo que estoy haciendo así de una manera muy genérica, muchachos, es que estoy exponiendo el puerto de mi contenedor con el puerto de mi host para que haya comunicación. Y como último lado, estoy creando un volumen para que todo aquello que yo esté almacenando en mi servidor de base de datos y que este contenedor se apague o se muera, o las veces que yo haga las pruebas, siempre recupere información que ya se quedó grabado anteriormente. En otras palabras, un backup. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahorita es simplemente voy a levantar mi servidor. Eh, un segundo, voy a, tengo que levantar mi amigo Docker Desktop. Docker Desktop es una herramienta que ustedes se lo pueden descargar sin ningún tipo de problema. Acá me sale errores porque no tengo Docker ahorita prendido. ¿Sí? Vamos a dejar que prenda un segundo y ya vamos a tener todo nuestro ambiente cargado. Si yo no quisiera hacer eso, como les comento, pueden descargarse normalmente MySQL y MySQL Workbench y lo pueden trabajar, porque nosotros no vamos a profundizar netamente en la base de datos, sino en llevar nuestras clases a un modelo, ¿no? Orientado a objetos y que estos trabajen como base de datos. Ok, listo. Ya tengo prendido. ¿Y cómo sé? Vamos a ver. Docker PS para ver. Sí, listo, ya tenemos. Ahí como vemos ya está como que queriendo cargar y acá está. Acá está mi contenedor. Y yo lo que voy a hacer prácticamente es ejecutarlo. A ver, un segundo. Y voy a comenzar. Esperar un ratito a que comience. Lo puedo hacer también por comandos, pero visualmente también nos ayuda bastante. ¿Ok? Y listo, ya comenzó o ya está corriendo mi servidor de MySQL. ¿Ok? Voy a ir nuevamente a mi cliente. En este caso, mi cliente es dbeaver. Lo puede usar con MySQL, no hay ningún, perdón, con MySQL Workbench no hay ningún problema. Y me voy a mi cliente que es dbeaver y voy a refrescar. ¿Sí? Abro y ya se conectó a la base de datos, al 3306, que es mi contenedor que está vivo, que está viviendo, ¿no? Creo que por acá también tengo MySQL Workbench. Ah, sí lo tengo. Entonces, voy a hacer el mismo ejercicio. No voy a trabajar con MySQL Workbench, pero quiero que vean. Yo no tengo instalado ahorita en mi máquina el servidor de MySQL, pero sí tengo corriendo mi contenedor de MySQL. Entonces, si yo quiero conectarme, mi root es MySQL, perdón, mi contraseña es MySQL, le doy OK y le doy continuar, ¿no? Y listo, ¿vieron? Tengo acceso a todas las tablas que puedo visualizar acá también, ¿no? Databases, Codeby y todo, perdón, y todas las bases de datos, ¿no? Al igual que aparece acá, todas las bases de datos. Entonces, es una muy buena idea empezar por ahí a conocer conceptos como el de imagen, contenedor y para evitar tener todo un tema de instalación. ¿Ok? Esto de acá lo voy a cerrar porque estoy más acostumbrado a trabajar y no se trata de costumbre, muchachos, sino de que por lo general trabajamos con herramientas que sean lo más genéricas posibles para no depender en sí de la herramienta y depender de nuestros conocimientos. Entonces, este cliente de dbeaver obviamente quizás no tiene todas las características del propio cliente de MySQL, pero nos aporta la generalidad para poder trabajar con diferentes tipos de bases de datos y no solamente con MySQL. ¿Ok? Listo. Entonces, teniendo todo listo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crearme una carpeta. eh, Voy a ver si me lo creo acá en el escritorio. A ver si nueva carpeta. No me lo creo acá. No hay ningún problema. Lo voy a colocar acá solamente para que se vea. Listo. Y le voy a colocar de nombre DAWI, ¿no? Desarrollo de aplicaciones web 1. Voy a entrar acá y
Voy a copiar esta dirección y voy a abrir mi STS, que lo tengo en la carpeta de descargas. Ya vamos a empezar a codificar el pequeño ejemplo de uno a uno, ¿no? Ejecuto. Ujú. Listo, me aparece esto de acá. Yo ya he estado trabajando anteriormente y lo que voy a hacer es que trabaje con mi nuevo directorio o carpeta que he creado, ¿ok? Y le doy en Launch para que lance, ¿sí? Listo. Mientras hace eso, lo que voy a hacer, ahí está, voy a hacer unos pequeños cambios para hacer que esto se vea. Voy a poner clásico, lo aplicamos, bueno, que se actualice. Y lo que voy a hacer también, muchachos, a ver, es irme a mi GitHub, ¿ok? Igual este contenido se lo voy a estar pasando, no se preocupen por ese lado. A ver, Preference, General Appearance, Colors and Font, Basic, Text Fonts, Edit. Vamos a ponerle en negrita y 12. Aceptamos y aplicamos. Listo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay diferentes maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer de esta manera y vamos a hacer de diferentes maneras en el transcurso que vayamos avanzando. ¿Ok? Yo tengo un repositorio. Este repositorio es este de acá. Ahorita se los muestro. Eh, Este es mi GitHub, que se lo voy a compartir, obviamente, no se preocupen. Víctor Fernández, que es este de acá. Yo soy Víctor Fernández. Y lo que voy a hacer es clonar, ¿no? Ustedes van a tener algo como esto. Acá tengo ahorita dos ramas, pero vamos a trabajar con la rama principal. Mm, 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 mm. Inclusive, ahorita con la rama principal, sí, para hacer el ejemplo, me basta con esta rama principal. No voy a mergear ni hacer ningún tipo de modificación. Y si yo quisiese, voy a crear esto de acá. Voy acá, voy a ver todos los branches y voy a crear una nueva rama. Esta rama que se va a crear va a ser, por ejemplo, una rama llamada repaso, que van a ser de mi rama principal. No se preocupen si no entienden, vamos a estar acostumbrándonos en el transcurso de las clases. Y voy a crear mi rama repaso. Listo. Voy a regresar a mi proyecto y le voy a dar encode en la parte de local, HTTPS, y este link de acá lo voy a copiar. Es para poder clonar el proyecto. Me dirijo nuevamente a mi carpeta donde está mi workspace. Le doy CMD para que me abra la línea de comandos apuntando a la carpeta en el cual estoy en estos momentos. Y lo que voy a hacer es simplemente darle git clone. Voy a clonar el repositorio que acabo de copiar. Y le doy enter. Listo, lo clonó, ¿no? Esto hace una descarga de internet, así que si se demora mucho es porque depende del internet, ¿no? Creo que en algunas sesiones que he estado se ha demorado demasiado porque al parecer internet ha estado un poco inestable. ¿Sí? Listo, acá tengo mi proyecto y en base a este proyecto vamos a trabajar. A ver, me dan un segundo. Ya, continuamos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme en la sección de acá que es importar proyectos. Me voy donde me va a abrir esta ventana y me voy a dirigir a la carpeta que dice Maven y voy a indicar que existe un proyecto Maven. ¿Por qué? Como les estaba diciendo también en las sesiones, estamos trabajando con el gestor de dependencias de Maven. Podemos reconocer que es un Maven. ¿Por qué? Porque el archivo o la carpeta o el proyecto está construido mediante un archivo POM. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Estamos trabajando con proyectos de Maven. Y le voy a indicar que existen proyectos Maven. Le doy en Next y me va a pedir la dirección raíz de dónde se va a encontrar este proyecto Maven. Lo que voy a hacer yo es darle en Browse y voy a ubicarme mi carpeta DAWI y le voy a decir que este es mi proyecto Maven. Le deben seleccionar carpeta y en este caso el ID ya reconoce el archivo POM, obviamente porque es un archivo de Maven. ¿Ok? Es un proyecto de Maven. Entonces le voy a dar en Finish. Ahora, yo les he compartido esto, ¿por qué?
porque ciertamente se puede hacer de cero, o sea, hacer toda la dependencia, toda la configuración, pero para agilizar ciertos procedimientos he decidido pasarle lo que viene a ser las plantillas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les había explicado de que yo ahorita tengo un proyecto Maven. Esto de acá no me, a ver, esto de acá no me suma ahorita nada. Lo voy a cerrar y esto también. Listo. Tenemos un archivo POM común y corriente en el cual se define lo que vendría a ser los, la descripción general, en este caso de este proyecto, yo le he llamado con Group ID to many to one. No creo que he descargado. Mil perdones, he descargado one to many. Esto de acá no lo vamos a hacer por el momento. Lo que voy a hacer yo es cerrar el proyecto. Un segundo. Close Project, sí, me he equivocado, perdón. Lo que puedo hacer también en base a esto, para no salirnos del navegador, es esto, ¿no? Me doy a Window, perdón, eh, navegación, sí, ya. Me voy a la parte de, a ver si no recuerdo, vamos a ver, New Window, apariencia, Show View, acá está. Me voy a la terminal. La terminal lo voy a bajar. ¿Sí? Para poder trabajar de esta manera también. Vamos a abrir un Git batch. Le doy OK. Listo. Estoy ahorita, estoy en Victor. No me ha situado dentro del proyecto. No hay ningún problema. Lo que puedo hacer para no liarnos más y no confundirnos, voy a dirigirme a la parte de acá. Solamente para no perdernos, ¿ok? Nos dirigimos nuevamente acá. Abrimos este CMD, como les indicaba, ¿sí? Y vamos a clonar, pero ahora el proyecto correcto. Me dan un segundo, por favor. Y el proyecto que yo tengo es one to one. Listo, ahora sí, voy a clonarlo. Seguimos con git clone o git clone y copiamos. El proyecto es one to one. Listo, entonces lo que vamos a tener ahora en nuestra carpeta va a ser el proyecto one to one. Este one to many todavía no lo vamos a ver, lo voy a eliminar. Esto lo que voy a hacer es quitarlo, le doy en delete y le voy a decir que lo elimine del disco también. Y ya con esto actualizo y solamente tengo one to one. Vamos a aprovechar a hacer nuevamente los pasos. Import project, existe un proyecto de Maven, selecciono, en este caso one to one, lo selecciono y le doy en finish. Listo, entonces ya con esto vamos a empezar a poder trabajar con esto de acá. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro proyecto One to One? Tenemos un POM. Este POM es el que le estamos mostrando hace ratito. Vamos a tener la configuración en este como group ID com.codebs. Eso es porque por lo general se coloca el nombre de la consultora, de la empresa, del host, ¿no? Que está haciendo este proyecto. En mi caso es com.codebs. El artefacto one to one le he puesto este nombre. La versión se maneja por defecto, el nombre que le he puesto y una descripción. He colocado como properties, voy a trabajar con la versión, voy a codificar con código en Java 11 y voy a hacer las compilaciones con Java 11 también. Tengo las dependencias que son importantes. Obviamente, si vamos a trabajar con las APIs de persistencia de JPA, voy a necesitar la dependencia misma de esta API. En este caso, estamos trabajando con la última versión que es de Jakarta, con la versión 3.1.0. ¿Sí? JPA. Vamos a necesitar el proveedor, el que va a implementar estas referencias de JPA. En este caso, vamos a trabajar con nuestro Hibernate. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a hacer es tener lo que vendría a ser este driver o esta dependencia
de la conexión a nuestra base de datos de MySQL. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué tenemos? Tenemos la API que nos va a permitir trabajar con conexiones a base de datos, que es JPA. Tenemos la dependencia de Hibernate que nos va a ayudar a implementar lo que nos indica JPA para poder tener de manera más optimizada esta creación de modelos de objetos de manera relacional. Y obviamente necesitamos la base de datos para poder trabajar. Listo. Como les estaba comentando también en las sesiones, cuando trabajamos con orientándonos a JPA, necesitamos un archivo muy importante que nos dirigimos a la carpeta source main resources, desplegamos, tenemos una carpeta metainf y dentro de la carpeta metainf tenemos un archivo persistence.xml que propiamente es la configuración de JPA. em, el núcleo de esta persistencia, el núcleo de este archivo de configuración son las unidades de persistencia. Estas unidades de persistencia, primero lo que va a tener, van a tener las clases que se van a modelar, las clases que se van a mapear. ¿Cómo así? Recuerda muy bien que estas clases que nosotros vamos a mapear van a ser futuras tablas en mi base de datos. Entonces, yo tengo que indicar qué clases, ¿ok? ¿Qué clases van a tener este comportamiento y qué clases Hibernate junto con JPA lo va a mapear como tablas? También va a estar configurado obviamente el proveedor que se va a trabajar y las configuraciones tanto para la conexión a la base de datos con JPA, así como algunas características que tiene Hibernate. Lo vamos a ver en este momento, sin antes definir la estructura de nuestro proyecto. Tenemos nuestro proyecto, tenemos una clase principal que no hace nada y vamos a empezar a crear unas pequeñas carpetitas. Vamos a crear la carpeta de model en el cual vamos a almacenar nuestros modelos o en este caso nuestras entidades, nuestras clases que van a ser tablas más adelante. Voy a crear la siguiente carpeta. Esta carpeta va a ser la carpeta de service en la cual nosotros vamos a aplicar la lógica que queremos para poder mostrar la información. Lo vamos a ver ahorita. Voy a configurar un ratito esto de acá para que se vea de manera de herencia. Listo. Entonces vamos a definir lo que vamos a querer trabajar. Para este ejemplo, lo que yo voy a tener van a ser dos tablas, dos entidades, persona y documento. Esta relación es de uno a uno, en el cual yo lo que voy a hacer es definir una regla importante o algo que ustedes tienen que saber, que les voy a mostrar en estos momentos, es que cuando obviamente nosotros vamos a querer trabajar este, este modelo de relacional de clases a tablas, ciertamente comparten algo en común, que es la relación que van a haber entre dos entidades, pero van a haber ciertas diferencias en las mismas clases de Java. Primero, hay que ponernos a analizar. Yo voy a tener dos tablas. Ojo, nuevamente le quiero recalcar que esto va a depender de el contexto de la solución que tú quieras aportar. En mi caso, el ejemplo que te estoy mostrando es de persona y de un documento. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué yo voy a tener acá? Voy a tener a mi tabla persona. Entonces, esto yo te recomiendo que hagas siempre que tú quieres tener un modelado de base de datos. Si no, puede ser que por ahí nos perdamos un poco, ¿no? Listo. Tengo persona y tengo documento. Esto van a ser dos tablas en mi base de datos. Todavía no estoy construyendo nada. Lo que yo voy a hacer es que generar estas clases en Java y estas clases son las que gracias a JPA y Hibernate lo van a reproducir o lo van a llevar a mi base de datos que yo previamente lo he configurado en mi archivo de persistencia para que puedan crearse las tablas en la base de datos correspondiente. Pero comencemos desde el inicio. Tenemos persona y tenemos documento. Yo, por ejemplo, en persona voy a tener sus atributos, como por ejemplo el ID de la persona, el nombre de la persona. En documento voy a tener el ID del documento y, por ejemplo, el tipo de documento, por así decirlo. Entonces, acá yo estoy definiendo que yo quiero que haya una relación de uno a uno. ¿Sí? La relación de uno a uno, en el cual yo estoy definiendo que una persona va a tener
solamente un documento y este documento le pertenece solamente a una persona. Entonces, la pregunta es de que yo tengo estas tablas que no tienen ningún tipo de relación. Lo que yo tengo que hacer es relacionar estas tablas. ¿Y cómo las relaciono? Con las llaves foráneas. Entonces, yo tengo que ponerme a analizar persona y documento. ¿Quién es la tabla que va a llevar la llave foránea y de quién? La pregunta es, ¿no? ¿Qué tabla lleva la relación en sí? ¿No? Entonces ahí nos ponemos a analizar un poco. La tabla documento depende de la persona. ¿Por qué? Esta tabla documento que le vamos a llamar tabla propietaria porque va a poseer esta llave foránea, solamente va a existir cuando exista una persona. Si no existe una persona, obviamente el documento no existe. Entonces, cada vez que yo inserte un nuevo registro en documento, tiene que haber una persona que ya exista para poder referenciarlo. En cambio, puede haber casos en los cuales la persona no necesariamente necesite documento. Entonces, ¿quién depende de quién? En este ejemplo de acá, documento depende de que exista una persona para poder manifestar la relación. Entonces, acá lo que va a existir, por ejemplo, es un persona ID, que esto va a ser la referencia a la persona. Entonces, recapitulando, documento, al momento que tú crees un documento, al momento que tú hagas un inserinto a documento, le vas a colocar el tipo de documento que sea, carnet de extranjería, DNI, ¿no? Y le tienes que colocar el identificador de la persona que le va a corresponder ese documento. ¿Ok? Mira, nuevamente, ¿ah? Cada vez que nosotros insertemos un valor en documento, necesitamos colocarle a qué persona le pertenece este documento. A diferencia que cuando yo cree persona, no tiene mucha lógica o mucha razón que yo lo amarre a un documento. Imagínate que tú tienes una base de datos, una base de datos con la tabla persona, eh, que es muy general, que puedes tener diferentes maneras de trabajar esa tabla. Cada vez que tú crees la tal persona, no puedes amarrarlo a que siempre tengas que crearle un documento. A lo que me refiero es que si nosotros colocamos acá documento ID, esto te está obligando esto te está obligando de alguna manera u otra de que cada vez que tú crees una persona, tienes que colocarle un documento. ¿Y qué sucede si no? Si tú no necesitas necesariamente, ¿por qué? Porque esta persona puede ser un empleado, un trabajador, un docente, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros colocamos documento ID, estamos obligando y estamos haciendo una mala práctica para este contexto. En cambio, si yo le quito esto, la persona es independiente, se puede crear solamente con esos valores que están ahí. Y en cambio, tiene mucha más lógica, mucho más razón que cada vez que yo creo un documento, siempre se amarre a una persona, porque la razón de ser de esta tabla documento, de esta entidad documento, es que se le asigne a una persona que previamente ya existe. Si yo coloco acá persona ID es porque ese ID de esa persona ya se creó, ya existe. No hay razón de que no exista. ¿Ok? Entonces es muy importante hacer este análisis previo para entender qué relación hay, ¿no? En este caso nosotros vamos a llamar a las entidades o a las tablas que llevan la llave foránea, vamos a llamarla tablas o entidades propietarias o lado propietario y al que no lo tiene, o sea, que simplemente simplemente no tiene esta relación, por así decirlo, lo vamos a llamar el lado inverso. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta esto al momento que tú quieras modelar tus bases de datos, tus tablas, más que todo. Listo. Entonces, comenzamos. Tengo un modelo servicio. Vamos a comenzar con lo siguiente. Voy a crear una clase llamada persona. ¿Sí? Una clase llamada persona y voy a crear una clase llamada documento. Son clases común y corriente, no tienen ningún tipo de, de novedad. Además, voy a crear un enum. Recuerden que los enum, voy a colocar acá, se va a llamar tipo
documento. Acá simplemente para poder trabajar con algunas anotaciones de JPA que nos van a permitir definirle ciertos valores a algunos atributos o algunos registros de nuestras tablas. ¿Ok? Recuerden que los enum es un tipo de clase, por así decirlo, en Java que nos va a permitir definir valores constantes. ¿Ok? Algo como que si nosotros creáramos en base de datos y restringiéramos qué valores deberían ir en esta propiedad, otro valor no puede ir. Lo vamos a ver en el ejemplo. Y vamos a tener acá básicamente lo que vendría a ser un persona services. Como ustedes se dan cuenta, simplemente estoy armando la estructura del proyecto. Persona service. Listo. ¿Y por qué he hecho todo esto de acá? Porque me voy a dirigir a mi archivo persistence.xml y voy a empezar a configurar. Y para hacer la configuración y si se pueda entender, es por eso que he creado los modelos necesarios. Entonces, lo que voy a hacer es colocarle o darle un nombre a mi unidad de persistencia. El nombre que le voy a colocar va a ser one to one PU, dando referencia a que mi unidad de persistencia se llama one to one persistence unit. Puede ser el nombre que tú desees, no hay una restricción, pero siempre es recomendable poner nombres que te puedan describir en lo que tú te estás orientando. ¿Ok? Listo. La siguiente propiedad importante que vamos a colocar es la propiedad de provider. Como les estaba comentando, esto de acá es la configuración de JPA. Y para que esto pueda funcionar, tenemos que definirle cuál va a ser el proveedor que va a implementar estas referencias de JPA. Y para nuestro caso va a ser Hibernate. Y acá tenemos que colocar Hibernate. Colocamos Hibernate punto JPA punto Hibernate persistence persistence provider, ¿no? eh, Hay que escribirlo bien y hay que tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Esto obviamente lo va a jalar o lo va a obtener de la dependencia que ya hemos agregado anteriormente en nuestro POM. org.hibernate.jpa Hibernate Persistence Provider. Y estamos definiendo acá el proveedor que va a trabajar en nuestro JPA que estamos trabajando. Las propiedades que vamos a colocar son las clases y le vamos a indicar qué clases, eh, qué entidades, ¿no? queremos nosotros mapear a la base de datos. En mi caso son, para el caso del ejemplo, perdón, son los que yo he colocado acá. Persona. Algo importante que pueden notar es que estoy agregando el path donde se encuentra mi clase persona. con.codev, con.codev.model persona. ¿Ok? Listo. Voy a repetir esto porque tengo otra entidad que voy a persistir y la entidad que voy a persistir va a ser documento. ¿Sí? En este lado o en este caso tengo dos propiedades que voy a persistir, o sea, dos propiedades que van a ser tablas en mi base de datos. Listo. Otro y lo que sigue, que es la parte importante, es la sección de propiedades, la sección de properties. Acá se van a configurar las propiedades de JPA. Y la primera propiedad de JPA que vamos a trabajar, vamos a colocar, el nombre es Jakarta.persistent, persistence, persistence, como podemos ver, punto jdbc punto driver. Vamos a definir cuál es el driver que se va a trabajar. Como les comento, estos son propiedades propias de JPA. Tenemos que indicarle cuál va a ser nuestra base de datos que vamos a trabajar, cuál va a ser este conector que nos va a permitir trabajar con esta base de datos. Y en este caso es com.mysql.cj.jdbc.driver. De esta manera nosotros estamos diciéndole o ya le estamos indicando a JPA que va a trabajar con este conector, con este driver, jakarta.persistent.js.driver, el driver de MySQL. ¿Y quién es ese driver? Obviamente el que está en nuestro POM de acá. ¿Sí? Listo, continuamos. Tenemos otra propiedad. Eh, tenemos otra propiedad y la propiedad nuevamente va a ser jakarta.persistent
punto .jdbc punto URL. Tenemos que pasarle la URL en el cual nosotros estamos teniendo nuestra base de datos. En este caso tenemos nuestra base de datos local y tenemos la siguiente configuración: JDBC, ¿no? MySQL, dos puntos, barra barra, localhost. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro servidor de base de datos de manera local, ¿no? Nuestra computadora es nuestro servidor, por así decirlo. El puerto que estamos trabajando, 3306, como les comentaba, inclusive les comenté eso acá, ¿no? En el puerto 3306. Igual, si ustedes trabajan con el servidor de MySQL ya descargado como lo han trabajado quizás anteriormente, eso está por defecto, se expone por defecto, ¿sí? Y la barra para indicarle cuál es nuestra base de datos. En este caso, la base de datos que voy a colocar va a ser base de datos one to one. Así, así se va a llamar mi base de datos, one to one. Nuevamente, tenemos el driver y tenemos la URL que le va a indicar a mi JPA que debe conectarse eh, a la base de datos, al servidor de base de datos de manera local y a esta base de datos. ¿Ok? Listo. Y la siguiente propiedad, nuevamente le damos property, Jakarta, ¿sí? Jakarta.persistent.user. Y acá vamos a colocar el usuario de nuestra base de datos configurada. En este caso es root, ¿no? Voy a copiar esto porque se parece mucho a la propiedad, porque la propiedad que sigue ahorita es la propiedad de password. Como les comento, acá va a ser, en mi caso es MySQL, ¿no? En tu caso, si tú has configurado tu contraseña como MySQL, genial, yo lo configuré acá, MySQL, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Algo importante es que estos valores por lo general no se exponen. Como, como estás viendo, estamos exponiendo valores que no deberían ser visibles en la configuración. Esto se maneja por variables que pueden estar configurados en unos secretos o pueden estar configurados en unas properties aparte, en un config map, por así decirlo. Pero estamos en un ambiente de pruebas, por así decirlo, que estamos estudiando, estamos practicando. Por eso es que se están exponiendo estas credenciales, ¿no? Acá. Y listo. Lo siguiente que vamos a configurar son las propiedades, pero de Hibernate. Con lo de arriba, con estas propiedades de acá, ya hemos configurado cuál es la base de datos que vamos a trabajar, dónde vamos a ubicar la base de datos y los usuarios o las credenciales para loguearme a esa base de datos. Ahora lo que vamos a trabajar es con Hibernate para agregarle ciertas propiedades. Vamos a colocar Hibernate o Hibernate. eh, Tiene una configuración de HBM2 DDL. DDL, si ustedes recuerdan, es eh, la definition, si mal no recuerdo, eh, data language, ¿no? Como la definición de en sí de los objetos, ¿no? En este caso tablas, base de datos, ¿ok? Y le vamos a dar como valor update. Y les explico acá. Acá hay diferentes valores que van a ser. Acá me faltó un valor, punto auto. Les explico. Con esta propiedad de acá, lo que va a hacer es, ya nos hemos conectado, ahora vamos a empezar a manipular ciertas cosas que nos permite JPA con su implementación de Hibernate. En este caso, esta propiedad que es el DDL, con el valor en update, lo que va a hacer es, cuando levantemos la aplicación, va a conectarse a la base de datos y va a preguntar si es que existe esta base de datos. Si es que existe y las tablas que tú has mapeado ya tienen valor, simplemente no las hace nada, las mantiene ahí y le sigue agregando información. Por ejemplo, la primera vez que levantemos esto de acá, lo que va a hacer es crear las tablas. Vamos a verlos en los logs. Se van a crear las tablas, ¿no? Porque lo que hizo esto de acá no encontró las tablas que se quieran mapear en esta base de datos y las crea. Y quizás con la lógica que le hemos o que le vamos a colocar, vamos a insertar información. Si yo apago mi aplicación y vuelvo a aprender, va a ser lo mismo.
El update lo que va a hacer es buscar estas tablas o estos modelos en la base de datos y si los encuentra no los elimina, sino que sigue agregando o acumulando información con la que ya está en esas tablas. Hay otros valores que se llama create, que cada vez que se prenda la aplicación, borre las tablas y que las vuelva a crear, ¿sí? Esto de acá es obviamente solamente para ambientes de prueba, muchachos. Esto no crean que se maneja a la ligera en ambientes productivos, porque si yo te pongo un ejemplo, lo que pasaría es que cada vez que alguien hace un deploy a tu aplicación, se bajaría o haría cosas que no corresponderían a la base de datos que ya se tiene en un ambiente productivo. Esto de acá es para ambientes de prueba. ¿Ok? Listo. Continuamos. La siguiente propiedad sigue siendo de Hibernate y le vamos a colocar lo que vendría a ser show-SQL. ¿Qué le estoy indicando acá? Que obviamente ya se conectó a la base de datos y él está manipulando ya la creación de las tablas, los inserinto, los update, los delete, ¿no? Yo lo que quiero es que me muestre el trabajo que hace tras bambalinas, o sea, que me muestre las consultas, que me muestre el SQL, básicamente eso. Quiero que que en la consola me muestre los SQL que está haciendo, ¿ok? Eso es lo que le estoy diciendo. Y la última propiedad que vamos a agregar acá por el momento sigue siendo de Hibernate punto format guión bajo SQL y le vamos a dar true. Acá complementa lo que les comentaba acá arriba. Quiero que me muestre formateado correctamente, porque si no colocaba esta propiedad, en ciertas ocasiones las consultas que hace lo hace lineal. Lo que yo quiero que haga acá es que lo formatee para tener una visibilidad un poco más ordenada y que no sea todo simplemente colocado en el ojo. Ok, hacemos un repaso. El persistent.xml es el archivo principal para trabajar con JPA y con Hibernate, ¿ok? Tenemos el core o el núcleo de su configuración, que son las unidades de persistencia. A la unidad de persistencia se le agrega un nombre para poder identificar por qué. Porque vamos a trabajar con dos objetos muy importantes, algo llamado Entity Manager Factory y un Entity Manager. Este Entity Manager es la implementación, por así decirlo, o es la clase que va a recoger toda esta configuración y gracias a eso vamos a poder tener instancias de esta conexión a base de datos y poder trabajar. Lo vamos a ver en el ejemplo, pero quiero que entiendan eso. Tenemos el proveedor configurado para nuestro JPA, tenemos las clases que vamos a mapear o modelar en nuestra base de datos, tenemos una sección de propiedades que hemos dividido dos muy importantes, la conexión y la ubicación de la base de datos y la salida de las operaciones y el muestreo de las operaciones de Hibernate contra la base de datos. ¿Ok? Listo. Continuamos. Ahora sí, nos metemos un poco más a nuestra clase persona. Nos dirigimos a persona y empezamos a trabajar. Voy a tener un private long ID que va a ser mi llave primaria y voy a tener un string que va a ser nombre. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Voy a tener voy a tener también una relación con documento. ¿Sí? Se va a llamar documento. Ok, voy a tener un constructor vacío y voy a tener un constructor, a ver, perdón, voy a tener un constructor que solamente tenga el nombre para poder crear solamente el nombre. Ok, y voy a tener mis getter and setters de todos. Listo. Algo muy importante, muchachos, es de que, como se los había comentado en su momento, para trabajar con JPA te dice eh, algunas maneras de poder tener el tema del mapeo de estas clases a tablas, ¿no? Y uno de las consideraciones muy importantes es de que siempre reserves un constructor vacío para
que pueda JPA mediante la técnica de reflexión poder traducir este SQL que viene a objetos en Java. ¿Sí? Recuerda que esta API de JPA es este intermediario, ¿no? Este puente entre una base de datos como SQL, como MySQL, con clases de Java. Entonces, para que pueda hacer ese trabajo, obviamente hace muchas operaciones, pero una de ellas es reflexión. Y para que haga la reflexión, es muy importante tener un constructor vacío. Cuando me refiero a un constructor vacío, me refiero a que no tenga ningún argumento. ¿Ok? Y lo que he hecho acá básicamente es crear eh, mi persona esta bici con un constructor, porque yo en mi ejemplo que quiero mostrar, quiero construir una persona con este valor de acá. En otras palabras, siempre hay que reservar este constructor de persona para JPA. Eso indica JPA, no es que uno lo quiera hacer. ¿Sí? Nos vamos a documento, ahorita no he hecho nada más, nos vamos a documento y vamos a crear. En documento lo que vamos a tener es algo similar como en persona. Private, vamos a ver long ID para la llave primaria. Vamos a tener un private date. Esto de acá es de Java Util, no se olviden. Fecha expedición. Sí, listo. Antes de continuar, y voy a tener private persona porque tengo que tener la relación con persona. Y antes de olvidarme, me voy directamente a mi enum. Y en el enum vamos a tener las siguientes constantes. DNI, pasaporte eh, y carnet de extranjería. Listo. Ahora sí, vuelvo nuevamente a documento. Y lo que voy a tener acá es, vamos a colocarlo acá abajito, private. Y vamos a colocar tipo de documento. Tipo de documento. ¿Sí? Vamos a colocarle que sea tipo, para que se entienda un poquito más. Entonces, acá, esto también lo voy a mapear, entonces necesito tener un constructor vacío. ¿Ok? Y el siguiente constructor que voy a querer, voy a colocarlo acá. Voy a generar un constructor utilizando campos y el campo que voy a tener es por tipo y por fecha. No por persona, porque esto me obligaría a crear una persona cada vez que creo un documento. Y yo sé que por ahí puede ser un poco el lío, ¿no? Pero mientras avancemos en el ejemplo, van a ver cuál es la diferencia. Eh, a ver, les explico. En el modelo de tablas que hemos analizado hace un rato, hemos dicho de que yo debería crear un documento siempre que una persona esté creada, pero hay maneras de poder trabajarlas muchísimo más sencillas, que es lo que vamos a hacer ahora, que es con los setters. Con los setters vamos a poder crear las personas siempre y cuando asegurándonos que este documento exista. Yo sé que ahorita suena un poco borroso, pero lo vamos a ver en el ejemplo. Le voy a dar en generar. Listo, es súper, no lo voy a hacer porque no es necesario en estos momentos. Y lo que voy a hacer es generar los getter and setters, ¿sí? De todo. Listo. Entonces, hasta este punto no hemos hecho nada, solamente hemos creado los objetos de acá. ¿Sí? Ahora sí, volvemos a nuestra clase persona. Y en nuestra clase persona vamos a empezar a trabajar ciertas cositas interesantes. Primero vamos a agregar un método que nos va a convenir al momento de querer trabajar con documento. Va a ser un método público, void, y se va a llamar asignar documento. Para asignar un documento, yo voy a necesitar un documento, obviamente. Lo voy a poner como documento. ¿Y qué es lo que quiero hacer acá? Acá voy a trabajar, le voy a decir, oye, mi clase, que es persona, tiene un atributo documento. Esto de acá va a ser igual al documento que me venga. ¿Qué estoy haciendo acá, muchachos? Lo que estoy haciendo es voy a asignar un documento. Si ustedes te das cuenta, mi clase persona, que es este de acá, tiene un atributo documento. Y yo estoy creando un método para que este atributo de acá reciba un documento, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más voy a hacer? Que este documento que me viene
que tiene una propiedad set persona, se agregue esa persona. Nuevamente, he creado un método llamado asignar documento, en el cual me tienen que pasar un documento. Este documento que me llega, lo que yo voy a hacer es setearle, le voy a asignar a mi documento, a mi atributo documento. Después que haya hecho eso, al documento que me llega, lo voy a setear la persona. ¿Qué persona? Esta persona. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy asignando de manera dinámica esta relación que va a haber tanto en persona como en documento. Si nosotros creábamos un constructor y colocábamos acá tipo de documento, ciertamente sí se puede hacer, se puede agregar siempre un documento en el constructor, pero esta manera es una manera muchísimo más dinámica de nosotros. Uno, que no nos amarra a poder crear las personas que nosotros querramos. Al igual que documento, ¿ah? No nos amarra a crear los documentos que nosotros querramos. Pero sabemos que existe una relación, sea en persona en documento como documento en persona. Pero utilizando esto de acá, ya tenemos, por así decirlo, la asignación en cascada o la asignación en secuencia. ¿A qué me refiero? De que el documento que me llega lo estoy colocando dentro de la clase persona, pero no solamente queda ahí, sino que este documento le estoy pasando a la persona. ¿Y por qué? Si nosotros entramos a documento, también tenemos un atributo persona. Listo. Es importante comentarles eso para que ustedes puedan verlo de esa manera. Ahora sí, después de haber asignado eso, empezamos ya netamente con JPA. En persona lo que voy a hacer es colocarle una etiqueta llamada Entity. Esta etiqueta Entity tiene que ser de Yakarta. Acá ya nosotros le estamos indicando a la clase que va a ser una tabla, va a ser una entidad que va a ser mapeada por Yakarta. Le vamos a colocar table para poder darle un nombre o el alias que yo quisiera que tenga esta tabla. En este caso le voy a colocar persona, pero en minúscula. ¿Sí? Listo. Lo siguiente es la etiqueta ID, que va a definir que esa propiedad private long ID va a ser la llave primaria de esa tabla. Tengo que indicarle cuál va a ser el método en el cual se van a generar estos valores. Para eso voy a utilizar una estrategia que se llama generate type.identity. De esta manera, lo que estoy haciendo es que este atributo ID, que es la llave primaria, se genere de manera automática sus valores y yo no me tenga que preocupar si es que tiene o no un valor. La siguiente propiedad que voy a utilizar para el atributo nombre, lo vamos a trabajar con la etiqueta column. Esta etiqueta column me va a servir bastante, ya que acá yo voy a poder colocar ciertos atributos que podría colocar si es que gestionara manualmente las tablas de base de datos. Como por ejemplo, null label. Le voy a decir que sea false. ¿Qué le estoy indicando acá? De que sí o sí tienen que colocarse un nombre, tiene que persistirse un nombre dentro de la tabla persona. No se va a permitir que nos venga valor. Algo así como colocamos en nuestros atributos de nuestras tablas que sea not null. ¿Ok? Listo. Y la siguiente propiedad que voy a colocar para este ejemplo va a ser len. Y le estoy indicando que tenga una longitud máxima de 100. Si hacemos un símil con una tabla de base de datos, es el varchar 100. ¿Ok? Listo. Lo siguiente que vamos a trabajar acá es ya la relación en sí. Y la relación que se maneja es la relación de perdón, de one to one. One to one. Entonces, ¿qué le estamos diciendo de acá? Que una persona tiene un documento. A una persona le corresponde un solo documento. ¿Sí? Acá con esto tenemos la relación, pero no nos quedamos ahí. Abrimos paréntesis y acá viene lo que vendría a ser dos de las propiedades muy importantes. La primera propiedad, mapped by, indica que esta clase no es la clase propietaria, que esta clase es una clase, la clase inversa, la que no es propietaria. Y nosotros le vamos a indicar que la clase que va a tener, la clase que va a generar la relación,
la clase que es la propietaria. La clase que va a tener la configuración de la foreign key va a ser documento. Nosotros al colocarle mapped by encima de la clase documento para este ejemplo, le estamos indicando de que el documento se va a encargar de configurar la llave foránea en su clase. Pero ¿quién? ¿Qué propiedad de documento va a ser la llave foránea? Ah, una propiedad que él tenga llamado persona. Y esto no es coincidencia. Si nosotros nos vamos a documento, vemos que tenemos una propiedad llamada persona. Y este de acá, este atributo dentro de documento, posteriormente va a ser nuestra llave foránea. ¿Sí? Vamos a ir ahí poco a poco. La segunda propiedad, algo importante que si acá le llamas persona, es porque acá tú le llamaste persona. Si tú le llamas persona 2 acá, tú debes colocar persona 2 acá. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo el nombre del atributo que está siendo mapeado en esta clase para que esta clase con el atributo mencionado lleve la foreign key o la llave foránea. ¿Ok? La segunda propiedad es el cascade, en el cual vamos a colocar cascade type all, en el cual estamos indicando que cualquier tipo de operación, tanto la persistencia, la eliminación o la recuperación de datos, sea de manera en cascada, ¿no? Me refiero a que si yo elimino persona, también se va a eliminar el documento que está asociado a esa persona. ¿Ok? Es muy importante porque así nosotros vamos a poder tener en cuenta y evitar que una tabla sea coja. Cuando me refiero a que una tabla sea coja, me refiero a que una tabla no tenga las propiedades correspondientes a su relación, ¿no? Y la otra propiedad que es orphan, le vamos a poner true. Esto de acá se complementa con lo que le decía, ¿no? Básicamente vamos a hacer que la tabla padre o la tabla principal no esté huérfana o no le falte datos de su relación. ¿Ok? Pero algo muy básico es que hayas podido comprender esto de acá. ¿Sí? La tabla persona no es la tabla propietaria, es la tabla inversa y la relación se va a definir se va a mapear en la clase documento y lo va a hacer una propiedad llamada persona que obviamente está dentro de documento. Entonces con este lado ya hemos acabado nuestra clase persona. Vamos a documento y hacemos lo mismo. Colocamos nuestra etiqueta entity y colocamos nuestra etiqueta table. Y acá en etiqueta table le voy a dar el nombre, en este caso va a ser documento pero en minúsculas. Eh, ¿Qué más? Voy a colocar acá que este va a ser su ID, o sea, su llave primaria, ¿ok? El método que va a generar va a tener la misma estrategia del anterior, generateType.identity. Listo. El tipo de documento es un es un enum llamado enumerate. ¿Sí? Y por eso hice el ejemplo de tener un enum, ¿no? Para que sepan que existe esta anotación de JPA enumerate que va a definir, ¿no? Los valores que yo necesito que sí o sí tenga ese valor llamado tipo, ese atributo llamado tipo. En este caso, el enum type que vamos a trabajar va a ser el string. ¿A qué me refiero? A que el tipo de documento, ese atributo solamente puede tener los valores de DNI, pasaporte y carnet de extranjería. Esto a nosotros nos da una mayor gestión de qué valores queremos que estén dentro de este atributo. ¿Ok? Tenemos otro valor que es de tipo date y acá se coloca otra etiqueta importante de Yakarta que es temporal, ¿no? Que nos va a permitir definir valores de tipo date. Este temporal necesita un tipo de temporal type y vamos a colocar date. Ya con esto estamos definiendo. En otras palabras, es como si estuviéramos insertando un atributo a la tabla con el formato date. Para todos estos tipos de atributos o tipos de datos existe su etiqueta JPA correspondiente. Listo. Ahora sí, tenemos persona. Este documento, ya lo hemos analizado, es el lado propietario.
igual, así sea el lado propietario, tiene la relación de one to one. Y como es el lado propietario, disculpen, acá sí va a ir una etiqueta llamada join column, en el cual se define, ¿no? Eh, eh, Se define, por así decirlo, la llave foránea. Y el nombre de la llave foránea va a ser persona-id. Entonces, acá este ya no tiene una propiedad llamada mappedBy. ¿Por qué? Porque él es el lado propietario y él es el que está configurando la llave foránea. ¿Y quién es la llave foránea? Va a ser un objeto persona, porque obviamente necesitamos recuperar el ID de la persona que va a tener el nombre persona-id. Cuando nosotros creamos esto en clases de Java, lo que está haciendo esto es, está recuperando de persona y está recuperando el ID. Yo sé que puede ser muy abstracto, pero de cierta manera es lo que hace JPA tras bambalinas, como se dice, ¿no? Nosotros estamos haciendo una serie de configuraciones para que cuando nosotros levantemos el proyecto, lo que va a hacer la aplicación es empezar a generar las tablas, los tipos de datos y las relaciones, ya sea en este caso de llave foránea al documento, ¿no? Y que va a hacer referencia a persona, ¿sí? Todo eso lo hace JPA sin que nosotros nos demos cuenta, por así decirlo. Listo, con esto muchachos hemos terminado lo que vendría a ser el mapeo de nuestro modelo. Vamos a ir a nuestra persona service y vamos a continuar con la última parte, la penúltima parte de cómo consumir estos valores. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es crear una variable final que va a ser entity manager factory, que se lo voy a llamar factory, ¿ok? ¿Y qué va a pasar acá? Este entity manager factory es una factoría de entity manager, es una factoría de gestión de entidades. ¿A qué me refiero? En otras palabras, esto de acá lo que va a hacer es recuperar todo lo que nosotros hemos configurado en nuestro archivo de persistencia. Entonces, lo que voy a hacer acá es generar un constructor vacío, ¿sí? Y en mi constructor vacío, perdón, le voy a indicar punto factory, que es la factory de arriba, va a ser igual a, perdón, va a ser igual a acá está, de Yakarta, punto create entity manager factory. Y acá es donde nosotros tenemos que incluir cuál es la unidad de persistencia que vamos a trabajar en el data source, por así decirlo, ¿no? Y la unidad de persistencia se llama one-to-one PU. Me voy nuevamente a mi persona services y lo pego acá. De esta manera, yo lo que estoy haciendo, estoy creando un Entity Manager Factory haciendo correspondencia a mi unidad de persistencia que hemos configurado acá. ¿Esto para qué? Para poder abrir y cerrar las bases de datos y poder tener acceso y obviamente hacer operaciones. Vamos a tener dos operaciones muy básicas que son las siguientes. Vamos a crear uno, public void, que se va a llamar, vamos a crear persona, ¿ok? Para crear una persona, obviamente voy a necesitar una persona, sino a quien creo. Ajá, persona. Listo. Entonces, vamos a trabajar acá. Voy a crear un Entity Manager. Este Entity Manager necesita tener la conexión o la sección activa de esa unidad de persistencia. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un Entity Manager, que es una interfaz, vamos a llamarla Manager y este de acá va a consumir, por así decirlo, la factoría que hemos trabajado. Punto Create Entity Manager. A ver, repasamos un poco. Este Entity Manager que hemos llamado, perdón, este Entity Manager Factory que hemos llamado factoría, está recuperando toda la configuración de nuestra unidad de persistencia. Ya que él tiene esta configuración,
nosotros lo que estamos haciendo es, le estamos asignando a este Entity Manager ya no una factoría, sino este Entity Manager para que pueda tener acceso y pueda hacer las operaciones correspondientes que nos permite nuestra unidad de persistencia. ¿Ok? Listo. Acá vamos a trabajar con un try catch y vamos a decir lo siguiente. Vamos a colocar manager, que es mi entity manager, punto get transaction punto begin. Este comando que nos está diciendo, o esta línea de código nos está diciendo lo siguiente, que en mi entity manager voy a obtener lo que vendría a ser un método de get transaction, o sea, voy a generar un cambio de estado en mi base de datos y estoy comenzando. En otras palabras, este es como que abrir la sesión o abrir la puerta para poder hacer operaciones en la base de datos. Por eso colocamos Beijing. Listo. Lo que vamos a hacer básicamente es manager.persist y le vamos a pasar la persona. Les explico. Manager tiene diferentes propiedades. Tiene propiedades como persist. Persist lo que hace es como si hiciéramos un insert into. ¿Ok? Merge es para poder hacer actualizaciones. Remove para poder hacer eliminaciones, como un delete. Find para hacer la búsqueda, ya sea por un ID o no. Y creo que por acá hay más. Bueno, hay diferentes tipos de find. En otros casos, en otras palabras, el Entity Manager como interfaz nos da los métodos CRUD correspondientes y necesarios para poder hacer un pequeño sistema. Y acá en Persist le estoy indicando, ¿sabes qué? Abre la conexión a la base de datos, inserta a esta persona que te estoy mandando a la base de datos, inserinto a la tabla persona. Después que hayas insertado, nosotros tenemos, como estamos gestionando la base de datos, lo que vamos a hacer es obtener nuevamente esa transacción que está en memoria y le vamos a dar un commit. Explico nuevamente. He obtenido la transacción, por así decirlo, he abierto la conexión a la base de datos, he hecho la inserción, he vuelto a tomar la sesión de la base de datos y le hago commit. Le hago commit a todas las operaciones que están, por así decirlo, en caché para poder ser finalizadas, ¿no? Y la que está en caché, por así decirlo, es este inserinto. Y al hacer commit, lo que hace nos permite es eh, completar la transacción y completar la persistencia de esta persona en la base de datos. Listo. En la excepción, ¿qué pasa si se cae por algo? Lo que voy a decirle es esto. Oye, manager, que es mi entity manager, punto, le voy a preguntar, ¿tú estás activa? Punto, get transaction. Y voy a preguntar si tú estás activo, o sea, si hay una sesión viva, mira, se ha caído. Pasó algo, se cayó. Y estoy preguntando si es que la sesión sigue activa. Si la sesión sigue activa, lo que voy a hacer simplemente es manager.get transaction o obtener la sesión.rollback. Si algo pasa acá, por ejemplo, insertó a esta persona pero la insertó mal, pasó algo que se cayó, por X motivo se cayó. Se va el catch porque intentó hacer algo, pero se va el catch. Y pregunto, oye, ¿hay una sesión activa? Sí, hay una sesión activa. Ah, entonces quiere decir que esa sesión algo pasó y no se cerró. Entonces yo voy a hacer un rollback de cualquier cosa que estuvo mal. Así me aseguro que la persistencia y la confiabilidad de mis datos no haya sido alterado. ¿Ok? Listo. Y acá solamente voy a colocar un e.print, ¿ya? Para que me pinte si hay algún tipo de error. Listo. Y siempre vamos a terminar nuestras operaciones de persistencia cerrando el Entity Manager. ¿Sí? Entonces, con esto hemos tenido el primer método o la primera lógica de servicio que es crear persona. Vamos a crear uno último que se va a llamar obtener personas. Va a ser también un public. En este caso me va
me va a devolver lo que vendría a ser una lista de personas que yo haya creado anteriormente, obviamente. Obtener personas. Listo. Pero esto ya no es una transacción, o sea, yo no voy a cambiar el estado de algo, sino voy a recuperar valores de la base de datos. También declaro mi Entity Manager, como lo están viendo acá. Vamos a ponerle también Manager, igual, ¿no? Vamos a recoger nuestra Factory y vamos a crear el Entity Manager. Y lo que voy a hacer es el try catch. Dentro del try, nos ubicamos dentro del try y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retornar, yo necesito retornar una lista y voy a crear un query. Vamos a agarrar manager.createQuery. ¿Y qué es este create query? Lo que vamos a hacer es hacer uso de no SQL, o sea, no vamos a trabajar con consultas SQL porque estamos trabajando todo en clases, todo orientado al ORM, al Object Relational Model, y vamos a trabajar algo llamado JPQL, que es muy similar a SQL, pero que es propio de JPA. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos optimizar las consultas porque no es que vayan directamente a la base de datos, sino que pasan por la API de JPA y él la trata de una manera distinta. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar select p de producto from, producto perdón, de persona, from persona y vamos a hacer un left join. Ahorita les explico. Left join fetch p.documento. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Básicamente estoy haciendo un select asterisco from de persona, ¿no? Pero como yo sé que hay una relación de persona con documento, lo que yo estoy diciendo es que con el join, left join, hemos visto base de datos anteriormente, le estoy diciendo que en mis dos conjuntos de persona y documento, yo quiero que me traiga todas las personas que tienen el documento, ¿ok? O sea, este asterisco from ciertamente me va a traer todos los datos de persona, pero también tiene dentro de su consulta los valores de documento. Entonces lo que estoy haciendo es, me estoy obteniendo todas las personas, ¿no? Pero también las personas que tienen un documento, ¿sí? Esto básicamente es porque hay un tema con las cargas perezosas, que lo vamos a ver más adelante, pero hay que mantenerlo así, por un tema de ejemplo. Ok, entonces continuamos. Después de tener esto, bueno, create query me pide un string y me pide el tipo de dato. El tipo de dato es un objeto y es persona.class. Listo. Entonces me sale un error porque yo tengo que devolver una lista. Y lo que voy a hacer es punto get result list. Y listo. ¿Ok? Aparte de eso, vamos al catch y vamos a poner si hay un tipo de error, el que haga simplemente que cierre. Ujú. Listo. A ver, ¿qué nos está marcando? Agregar un return. Vamos a ver qué puede estar pasando. Tenemos nuestra entidad manager, factory create manager. Tenemos nuestro try catch. Ah, perdón. En el caso que falle, vamos acá, perdón. Acá vamos a colocar nuestro finally. Ya, más que todo para que finally. Ya. Acá lo que estoy diciendo es que intente hacer esto, ¿ok? Y que si pasa algo, igual que me cierre la conexión. ¿Ok? No voy a mandar ahorita un tipo de excepción, sino que haga eso. Y por último, voy a tener un método llamado un public void, o sea, no retorna nada, que se va a llamar cerrar. Y el único objetivo de este método es cerrar, pero la fábrica. Factory.close. Entonces, con esto de acá, control A, control shift F, control shift S, listo. Con esto de acá lo que estamos haciendo básicamente es tener dos métodos para crear personas
y para obtener las personas. Y otro método para cerrar la conexión que hemos creado acá al inicio, que es de la factory. Listo. Cosas importantes, muchachos. Lo más importante es que nosotros creamos o creemos nuestro Entity Manager Factory. En el constructor, asignarle la unidad de persistencia. Después, en cada método que yo quiera trabajar, por ejemplo, en un CRUD voy a tener más métodos, siempre voy a crear un Entity Manager que haga referencia a la unidad de persistencia o la sesión activa de esta factoría que hemos creado acá. Tenemos métodos como getTransaction que lo que hace es inicializa una transacción, mantiene viva una sesión y en base a eso podemos insertar información como en este ejemplo. Ya que la sesión está activa, hacemos commit a todas las modificaciones o a toda la persistencia que se tiene. En el caso de que suceda algún tipo de error y caigamos en un catch para atrapar ese error, esa excepción, preguntamos si la transacción o la sesión está activa. Si está activa, hacemos un rollback a todo de lo que hubiese hecho. Esto para no malograr ningún tipo de información en nuestra tabla de base de datos. Y finalmente, cierra la conexión. Lo hace de manera muy óptima. Por último, hemos creado un método llamado obtener personas, que no es una transacción porque no cambia el estado de nada. Ciertamente abrimos una sesión gracias al Entity Manager y a la configuración de la unidad de persistencia que nos otorga la factoría. Estamos creando un Create Query con un lenguaje llamado JPQL, el cual ciertamente nos retorna la persona, pero nos retorna personas que también tengan de alguna manera u otra intrínsecamente un documento. Esto por un tema de poder recuperar toda la información de la ejecución que vamos a hacer. Esto de acá me pide dos parámetros. El parámetro que me pide el primero es un string, que es una query, y segundo es la clase que va a resultar de esa query. En este caso, perdón, esta query me va a dar una persona y yo voy a tener que mapear esta persona. Y por último tenemos un método utilitario que lo que va a hacer es cerrar todas las conexiones dentro de este pool de conexiones o esta fábrica de conexiones, o mejor dicho, esta fábrica de unidades de persistencia. Genial. Y ya para terminar, nos vamos a ir a la clase principal, que es main one to one, y vamos a empezar a trabajar. Primero que necesitamos, lo que hemos creado, persona service. Persona service. Vamos a llamarla service, que va a ser igual a new persona service. Esto obviamente va a ser una aplicación Java de consola para mostrar cómo se comporta esto. No necesariamente va a ser así. ¿Ok? Vamos a crear una persona. Recuerden que nosotros creamos un constructor, persona. Vamos a llamar, sí, persona es igual a new persona. Y le voy a poner, por ejemplo, Víctor, ay, perdón. Vamos a crear una persona. Víctor Fernández. Listo. ¿No? Porque tengo el constructor que yo he creado así. Voy a crear un documento. Documento va a ser igual new documento. Y el documento que le voy a dar tiene que ser de un tipo específico. Gracias a que yo he creado un enum con valores constantes de tipo de documento, a mí me facilita mi lógica de programación no equivocarme en el tipo de documento que pueda hacer. ¿A qué me refiero? De que voy a poder hacer esto de acá, colocar tipo de documento, a ver, tipo documento, a ver, un segundo muchachos, ya. Documento, new documento y vamos a colocar acá tipo documento. Acá está. ¿Y qué tipo de documento? Le voy a poner DNI. Entonces con esto yo ya me aseguro de que el valor que voy a colocar acá en mi documento, obviamente sí va a hacer match o no se va a quejar la tabla porque estoy colocando su mismo enum. Por ese lado, nosotros estamos llegando a una correspondencia correcta de integridad de datos. Y el valor y me pide la fecha. Le vamos a colocar un new date. Listo. Y así hemos creado una persona y un documento. Y adivinen qué voy a hacer ahora. Voy a utilizar el método que inteligentemente creamos acá. Entonces, ¿qué voy a hacer acá?
persona punto asignar documento. ¿Y qué me pide? Un documento. Entonces, esta persona, no solamente he llenado el nombre de esta persona que se llama Víctor Fernández, sino que acabo de asignarle un documento. ¿Y qué documento? Un DNI, ¿no? ¿Y qué hace este documento? Asigna a esta persona. Interesante, muy interesante. Después, ¿qué vamos a hacer? Ya que hemos asignado el documento, vamos a la persistencia. ¿Cómo así? Vamos a nuestro service que hemos creado y le vamos a decir crear persona. ¿Y qué necesito? Persona. Y a ver, algo muy importante que ustedes se tienen que dar cuenta. Cuando nosotros hemos creado el servicio de persona, nosotros estamos creando persona, mas no estamos creando documento. En ningún momento hemos colocado manager persist documento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que se cree o que se inserte este documento? Esto de acá. Este método de acá que hemos hecho, estamos asignando un documento, sea tanto para mi entidad persona que tiene un documento, así como documento mismo tiene persona. Pero esa es una parte. La parte o la segunda parte que hace que esto se inserte es el Cascade Type All. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando yo inserte una persona y tengo activado el Cascade Type All, lo que está haciendo es que va a insertar información de todas sus relaciones de la entidad. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando yo haga un persist o haga un inserinto a esta persona, lo que va a hacer él es asignar este documento y este documento a la persona y se van a insertar ambos. Es por eso que este método de acá es muy importante. Es una manera de hacerlo, pero es muy importante, ya que gracias a esta propiedad, nosotros acá en nuestro main, lo que estamos haciendo es de que va a viajar esta persona, pero esta persona ya tiene asignado un documento. Acá le hemos asignado. Y ya que tiene asignado un documento, al momento que creemos esta persona, también se va a insertar información en su respectiva tabla de documento. ¿Por qué? Por la propiedad Cascade Type All. Listo. Entonces ya se va a crear esa persona y lo que voy a hacer es mostrar y recuperar. Ya voy a decir eh, solamente para que vean que funciona antes de recuperar, ¿ok? Voy a guardar y algo muy importante es esto, muchachos. La base de datos tiene que existir. Lo que voy a hacer es dirigirme a mi base de datos. Voy a generar un nuevo script y listo. Create database, database if not exists one to one. Listo, se creó la base de datos. Yo actualizo y acá está. One to one no tiene tablas ahorita, nada. Entonces vamos a ejecutar. Lo que va a tener que pasar acá, a ver, un segundo acá. Lo que va a tener que pasar acá es, se va a tener que crear el registro de Víctor Fernández y se va a tener que crear el DNI, o sea, el tipo de documento. Listo, si hay un error, bacán, lo solucionamos. Corremos como Java aplicación. Ya, a ver, veamos. Me parece genial que aparezcan estos errores porque así aprendemos más. A ver, veamos. Me dice que el driver no ha sido correctamente inicializado. A ver, alguna vez sucede esto de acá. Vamos a limpiar la consola. A ver, y vamos a irnos a nuestro amigo Maven. Vamos a actualizar el proyecto y le damos OK. Listo. Sin caso le damos su respectiva ojeada, por así decirlo, a nuestro proveedor con JDBC, Jakarta Persistence, mm, con .codeby, model, persona, documento, sí, creo que está bien, documento con .mysql.cj.jdbc .driver, sí, está bien, one to one, 3306. A ver, veamos si solamente era el tema de nuestro amigo de Maven.
Listo, ¿no? Está bien, no hay ningún problema. Vamos a ver acá. Me dice que está fallando en el 15. One to one PU. Vamos a ver qué ha pasado. Eh, Vamos a ver. Private Entity Manager Factory. eh, Persistence. Este Persistence es Jakarta Persistence que está muy bien. Create Entity Manager Factory One to One PU. Así lo llamamos, ¿no? One to One PU. Sí, eso es correcto. Entonces acá quizás nos estemos equivocando. Así que vamos a revisar, muchachos. Tenemos nuestra unidad de persistencia, provider ORG, Hibernate o Hibernate. Vamos a ver acá. Hibernate.jpa.hibernate o Hibernate, como lo quieras llamar. Persistence Provider. Ujú. Tenemos nuestro modelo con .codeby, .model, persona y documento. Y tenemos nuestros valores como Jakarta, todos son Jakarta, persistence, .jdbc. Y acá me olvidé de algo, muchachos. Este también, todos estos de acá vienen a ser correspondidos con JDBC. Listo. Entonces, las propiedades que son de JPA tienen que ser de esta manera. Vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación. Listo. Veamos qué ha sucedido. Leamos los logs. ¿Qué está haciendo nuestra aplicación? Primero, ha leído y ha procesado nuestra unidad de persistencia llamado one to one. ¿Ok? Después lo que está haciendo está obteniendo o se ha optimizado el tema de bytecode con la reflexión, lo que les estaba comentando. Por eso tenemos el constructor de manera vacía, ¿no? Está obteniendo los drivers de conexión, en este caso del MySQL, ha obtenido las propiedades que le hemos configurado, la contraseña, el usuario, todo lo que hemos controlado. ¿Ok? Bueno, las versiones nuevas de Hibernate con MySQL ya no se configura el dialecto, ya viene por defecto el dialecto de Hibernate. ¿Y qué más? Por ahí un DDL que está trabajando y acá podemos ver, muchachos, lo que les decía. Hibernate mm, es este proveedor, este implementador, que en sí es el que se ensucia las manos para poder generar estas tablas en base de datos. Y mira qué está haciendo. Lo que está haciendo, está creando una tabla llamada documento. Nosotros no hemos hecho create table documento. Hemos configurado ciertamente nuestras tablas, pero no la hemos creado. Y mira, ha creado este ID, por acá está más abajo, en el cual le coloca el el primary key. ¿Ok? Autoincrement, como hemos trabajado. La fecha de expedición la ha puesto date. El tipo que le hemos colocado en num solamente acepta estos valores, lo que nosotros hemos programado en Java. No lo hemos hecho en SQL, sino en Java. Y hemos colocado una llave foránea llamada persona ID. Primary key es el ID que hemos definido. Hemos creado una tabla persona, nuevamente Hibernate lo hace. Todo esto se ve bonito porque hemos colocado show SQL y format SQL, true true. Nuevamente crea el ID, el nombre con varchar de 100 como hemos colocado, not null porque hemos colocado acá en persona que no sea nulo, ¿ok? Y la primary key que es el ID. De ahí lo que está haciendo, está alterando la tabla documento, y eso ya son cosas propias de Hibernate quizás, está borrando ciertos índices y en la tabla documento le agrega un constraint, en este caso persona ID. ¿Por qué? Si vamos a documento, es esto de acá. Le está agregando la llave foránea. Unique, ¿por qué? Porque en la relación de uno a uno, la llave foránea tiene que ser única, si no sería de uno a muchos. De ahí lo que está haciendo, está alterando la tabla documento, agrega un constraint y le agrega el foreign key con la referencia a la persona.
cosa que nosotros no estamos haciendo. Ahora, ¿qué más hemos hecho acá? Hemos persistido a la persona. Y si vemos más abajo, mira lo que ha pasado. Han hecho un inserinto a la persona, le han puesto un nombre. Y el valor que no se ve acá, pero es el valor que nosotros hemos puesto Víctor Fernández. De ahí, ¿qué más está haciendo? Mira, como te comentaba, al tener definido Cascade con Cascade Type All y con tener este método que es muy importante, hay diferentes métodos, pero yo lo recomiendo este de acá. También hace un inserinto a documento. Le manda la fecha de expedición, la persona ID que vendría a ser esta persona de acá y el tipo. Y si nosotros nos vamos a nuestra base de datos, voy a actualizar mi base de datos y mira, tengo documento y tengo persona. Si yo le doy clic derecho en mi persona y pongo View Table, mira, tengo ID 1 y Víctor Fernández. Y si me voy a mi documento, View Table, tengo ID 1, fecha de expedición, la de día, el tipo DNI y la persona asociada. Y así, muchachos, es cómo es que nosotros, gracias al API de JPA y gracias a Hibernate, podemos mapear nuestras tablas desde nuestras aplicaciones de Java. Si yo quiero ver, por ejemplo, eh, a ver, el diagrama, miren lo que tengo acá, muchachos. Tengo persona y tengo documento, en el cual documento tiene la foreign key. Y nosotros no hemos metido mano, por así decirlo, a la base de datos, sino que gracias a las relaciones que estamos haciendo, tanto en persona como en documento y con anotaciones de JPA, podemos hacer este trabajo de ahí. Listo. Y como último ejemplo, vamos a obtener esto de acá. Para eso a ver, voy a crear nuevamente, ya no va a ser Víctor Fernández, vamos a poner acá, por ejemplo, Sofía, no sé, pues, Sofía Vargas. Tipo, ya no va a ser DNI, sino va a ser, por ejemplo, carnet de extranjería. Ok, y run as y ejecuto. Y como es update, no va a eliminar las tablas, sino que va a volver a ejecutar e insertar la misma tabla. ¿A qué me refiero? Si yo le doy en View Table, a ver, espérame un segundo. Vamos a actualizar. Yes. A ver, vamos a pim pim. A ver, un segundo. Vamos a cerrar todo. Listo. Vamos a ver qué nos pasó. Ahí está. Uno Víctor Fernández y dos Sofía Vargas. Documentos que se han registrado de uno a uno, obviamente tienen que corresponder a uno a uno. Tenemos dos, DNI y carnet de extranjería. Como les digo, sin que nosotros hayamos hecho algo. Lo que voy a hacer ahorita simplemente es, eh, ya he creado esto, voy a comentarlo, voy a quitarlo. Solamente necesito service para poder llamar a la obtención de los datos. Voy a llamar a mi service, punto, obtener personas, que es una lista, y voy a recorrer con mi amigo for each. ¿Sí? En for each voy a colocar un consumidor que va a ser P y le voy a decir que este P obtenga lo siguiente. Eh, Voy a hacer que me pinte persona, ¿no? Persona más, perdón, más P punto get nombre. De ahí lo que voy a hacer simplemente es preguntar si esa persona, esto ustedes ya ven la manera como imprimir, es un ejemplo, ¿no? P.get get documento. Si esto es diferente, no es porque tiene un documento. Obviamente todos tienen un documento y van a pasar, pero es solamente para demostrarle. Vamos a hacer un sysout y voy a colocar acá documento tipo. eh, Vamos a colocarle p.getDocumento.get tipo.
Listo. Acá vamos a colocarle otro sysout y vamos a colocarle fecha de expedición. Ujú. Y listo. Y la fecha de expedición p.get documento.get fecha de expedición. Ah, mira, le escribí mal. Perdón. ¿Y qué más? Y cada vez que haga eso, vamos a... Me olvidé de un método. Vamos a service.cerrar para que cierre la conexión y no haya ningún tipo de problema. Vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar esto. Ujú. Se conecta. Ah, no hay ningún problema. Vamos a ver qué ha pasado. Ya. En principio, vamos a ver, creo que la sesión se quedó activa de la vez pasada, pero no se preocupen, todo tiene su solución. A ver, vamos a ejecutar, vamos a ejecutar el problema y lo reviso con más calma. A ver, ¿qué ha pasado? No hay una referencia p.documento. A ver, vamos a ver, un segundo. Ya, entonces el error que nos sale es de que hay un error en la query, me indican. Si ese error de la query es porque algo hemos hecho mal en la query. A ver, tan, 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 por ser... Ah, ya sé cuál es el problema. Nos dirigimos acá a Personal Services y nos faltó acá colocar el alias como en base de datos. Listo, nos dirigimos nuevamente acá y le damos clic, vamos a limpiar la consola. Igual lo limpia, pero vamos a limpiarlo. Y run as Java Application. Y listo. A ver, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos dio? Bueno, hizo un alter table, seguramente por ahí está, es propio de Hibernate, y hace un select, miren muchachos. O sea, hace todo lo que le hemos indicado. Trae todo lo que vendría a ser de la persona y también los valores del documento. Y hace un left join a documento en el cual, como lo que sabemos, lo que hace un join, ¿no? Compara la llave primaria del ID con la persona ID del documento. ¿Y qué me trae persona Víctor Fernández, documento de fecha de expedición? Y Sofía Vargas con el documento y tipo de expedición. O sea, estamos recuperando esa información sin hacer un select o sea, hemos hecho un JPQL, pero de una manera más optimizada con, con la API de JPA. Así que nada muchachos, este vendría a ser, creo que el video ha durado, tiene una hora, más de una hora y media, pero me parece muy importante que lo puedan revisar en su momento, les va a servir bastante, yo les recomiendo que hagan este ejercicio, que lo sigan, les voy a compartir el repositorio para que puedan trabajarlo. Así que nada, muchas gracias y cualquier duda, consulta, me la pueden hacer. Chao.